Fue hace 34 años cuando hundí ese hierro al rojo vivo en el cuerpo de Thorn, mi ahijastro de 14 años, y escuché sus gritos desgarradores llenando el cobertizo, mientras yo sentía que por fin hacía justicia. Acabo de salir en libertad condicional después de más de 3 décadas en prisión, y necesito contarte esta historia antes de que me lleve la muerte, porque hay verdades que arden más que cualquier hierro candente y secretos que pesan más que todas las cadenas que cargué en esa celda. Esta es una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones y que muchos van a juzgar sin entender realmente lo que una madre es capaz de hacer cuando descubre que han estado violando a su hija de 10 años en su propia casa. Necesito contártela al detalle antes de morir, porque durante todos estos años en prisión, cada noche he revivido cada momento, cada decisión, cada grito, y sé que lo que hice fue necesario, aunque el mundo entero me haya condenado por ello. Mi nombre es El Owen, tengo 72 años, y durante 34 años he cargado con el peso de haber torturado y matado a un niño. Pero ese niño era un monstruo que estaba destruyendo la inocencia de mi pequeña Lirien, y cuando el sistema falló, cuando todos me dieron la espalda, cuando nadie quiso escuchar los gritos silenciosos de mi hija, yo tomé la justicia en mis propias manos. Conocí a Garrick cuando yo tenía 35 años. Era un hombre viudo, trabajador, con un hijo de 11 años llamado Zorn. Yo venía de un matrimonio fracasado, con mi hija Lirien de 7 años, buscando una segunda oportunidad en el amor y una figura paterna para mi niña. Garrick parecía perfecto, atento, cariñoso, responsable. Su casa en las afueras del pueblo era amplia, con un gran jardín y ese cobertizo, donde años después todo cambiaría para siempre. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Zorn parecía un niño normal, quizás un poco reservado, pero nada que me alarmara. Lirien se adaptó bien, o eso creía yo. Garrick trabajaba como supervisor en una fábrica de maquinaria pesada. Salía temprano y regresaba tarde, dejándonos a los niños y a mí solos durante largas horas. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda del pueblo, así que muchas tardes Thorn quedaba a cargo de cuidar a Lirien. Debía haber visto las señales desde el principio, pero el amor ciega, y yo estaba tan desesperada por tener una familia completa que ignoré los pequeños detalles que ahora, con la perspectiva de los años, se ven tan obvios. Lirien comenzó a cambiar sutilmente. Se volvió más callada, más pegajosa conmigo. Tenía pesadillas frecuentes. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo decía que tenía miedo de la oscuridad. Zorn, por su parte, se mostraba cada vez más posesivo con Lirien. Al principio pensé que era cariño de hermano mayor, pero había algo en la forma en que la miraba, en cómo siempre encontraba excusas para estar a solas con ella, en cómo se ponía nervioso cuando yo llegaba inesperadamente a casa. Había una tensión extraña en el aire que yo no sabía cómo interpretar. La vecina más cercana era Véspera, una mujer de mediana edad que vivía sola en la casa de al lado. Siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba en el vecindario, con esa curiosidad malsana de quien no tiene vida propia. Al principio me pareció una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar, pero con el tiempo me di cuenta de que su ayuda tenía un precio. Véspera sabía cosas, veía cosas, y guardaba esa información como cartas en una baraja que podía jugar cuando le conviniera. El primer indicio real de que algo terrible estaba pasando llegó cuando Lirien cumplió 10 años. Comenzó a quejarse de dolores en partes íntimas, dolores que no tenían explicación médica aparente. La llevé al doctor del pueblo, un hombre mayor llamado Harlan que había atendido a toda la comunidad durante décadas. Después de examinarla, me pidió hablar a solas conmigo. El Owen me dijo con esa voz grave que usaba para las noticias serias: hay algunas señales que me preocupan, microlesiones que podrían indicar, bueno, que alguien ha estado lastimando a Lirien de maneras que no son accidentales. Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo. Deberías considerar hacer una denuncia, investigar quién tiene acceso a la niña cuando tú no estás presente. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, observando cada rincón, cada sombra, buscando respuestas que no quería encontrar.
Fue entonces cuando decidí revisar el cuarto de Zorn, algo que nunca había hecho por respeto a su privacidad. Lo que encontré me heló la sangre. Un cuaderno lleno de dibujos obscenos, representaciones gráficas de actos sexuales, con una figura que claramente representaba a Lirien. Había también ropa interior de mi hija escondida debajo del colchón, manchada con fluidos que no quería ni imaginar. Confronté a Lirien esa misma noche, con toda la delicadeza que pude reunir. Entre lágrimas y temblores, mi pequeña me confesó fragmentos de una pesadilla que había estado viviendo durante meses. Zorn me dice que es nuestro secreto, susurró entre sollozos. Me dice que si le cuento a alguien, papá Garrick se va a enojar mucho conmigo y me van a mandar lejos. Las palabras de mi hija se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas. Cuando confronté a Garrick, su reacción me confirmó mis peores sospechas. No mostró sorpresa, no mostró indignación, no mostró el horror que cualquier padre debería sentir al escuchar semejante acusación contra su hijo. En cambio, se puso a la defensiva inmediatamente. «Estás loca, Elowen», me gritó. «Thorn es solo un niño. Tú estás viendo cosas que no existen. Lirien debe estar confundida. Los niños inventan historias». Pero había algo en sus ojos, una culpabilidad que no podía ocultar, que me decía que él sabía más de lo que admitía. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Revisé los papeles de Garrick y encontré recibos de pagos a un abogado especializado en casos juveniles, fechados meses atrás. También encontré una carta del director de la escuela de Zorn, mencionando rumores preocupantes que habían sido manejados discretamente para evitar malentendidos innecesarios. Garrick no solo sabía lo que estaba pasando, sino que había estado encubriéndolo activamente. La traición de mi esposo fue como un puñal en el pecho, pero la traición de Vespera fue aún peor. Cuando fui a buscar su apoyo, esperando encontrar en ella a una aliada, me encontré con una serpiente. «Yo sé lo que pasa en tu casa, Elowen», me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. «He visto a Zorn entrando al cuarto de Lirien cuando tú no estás. He escuchado ruidos extraños. Pero si tú haces escándalo, si involucras a las autoridades, yo voy a tener que contar también otras cosas que he visto, cosas sobre ti que podrían hacer que te quiten a Lirien para siempre». Véspera me estaba chantajeando, usando el sufrimiento de mi hija como moneda de cambio para mantenerme callada. Quería dinero, quería favores, quería control sobre mi vida. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente sola, rodeada de personas que conocían la verdad, pero que por sus propias razones retorcidas preferían mantener el silencio. Intenté hacer las cosas bien, intenté seguir los canales apropiados. Fui a los servicios sociales del condado, pero mi denuncia se perdió en un laberinto de burocracia y negligencia. La trabajadora social que me atendió parecía más interesada en terminar su turno que en escuchar mi historia. «Necesitamos pruebas más concretas», me dijo. «Los testimonios de niños pequeños no siempre son confiables. Además, si el padre no apoya la denuncia, es muy difícil proceder». Garrick había usado su influencia y sus contactos para desacreditar mis acusaciones antes de que siquiera llegaran a oídos de alguien importante. Me encontré atrapada en un sistema que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas, un sistema donde la palabra de un hombre respetado valía más que los gritos silenciosos de una niña de 10 años. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Durante semanas observé cómo Lirien se desvanecía ante mis ojos, cómo perdía peso, cómo sus sonrisas se volvían cada vez más raras y forzadas. Zorn, por su parte, se volvía más audaz, más descarado. Una tarde lo encontré susurrándole algo al oído a Lirien que la hizo palidecer de terror. Cuando le pregunté qué le había dicho, él me miró con una sonrisa que me heló la sangre y respondió: «Solo le recordaba nuestro juego especial». Esa noche, mientras Garrick dormía profundamente después de una de sus borracheras habituales, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si el sistema no iba a proteger a mi hija, si las autoridades no iban a hacer justicia, si todos los adultos responsables iban a mirar hacia otro lado, entonces yo me convertiría en la justicia que Lirien necesitaba. Pero había algo más, algo que no he contado a nadie en todos estos años. Algo que explica por qué mi sed de venganza
era tan intensa, tan personal. Yo también había sido abusada cuando era niña por mi propio padrastro y nadie me había protegido entonces. Había crecido con esa herida abierta, con esa sensación de abandono y traición que nunca había sanado completamente. Ver a mi hija pasar por lo mismo que yo había vivido despertó en mí una furia primitiva, una necesidad de romper el ciclo de abuso que había marcado mi familia durante generaciones. La oportunidad llegó un viernes por la tarde. Garrick había salido de viaje de trabajo y no regresaría hasta el domingo. Lirien estaba en casa de una amiga, donde estaría segura hasta que yo terminara lo que tenía que hacer. Le dije a Zorn que necesitaba su ayuda para reparar una cerca en el cobertizo, una mentira que él creyó sin sospechar nada. El cobertizo era el lugar perfecto, aislado, con herramientas, lejos de oídos curiosos. Había estado planeando este momento durante semanas, visualizando cada detalle, cada paso. Cuando Zorn se agachó para examinar la supuesta cerca rota, lo golpeé en la nuca con un martillo de goma, lo suficientemente fuerte para dejarlo inconsciente pero no para matarlo. Todavía no. Lo até al banco de trabajo con bridas de plástico y cuerda, asegurándome de que no pudiera moverse, pero que estuviera completamente consciente para lo que venía después. Cuando despertó y vio su situación, sus ojos se llenaron de pánico. «¿Qué estás haciendo, Elowen?», me preguntó con voz temblorosa. «Por favor, suéltame, no he hecho nada malo». «¿Nada malo?», le respondí mientras encendía el brasero, donde había puesto varios hierros de marcar ganado que había encontrado en el cobertizo. «Violar a mi hija de 10 años no es nada malo. Amenazarla para que guarde silencio no es nada malo. Destruir su inocencia no es nada malo». Los hierros comenzaron a ponerse al rojo vivo y el terror en los ojos de Zorn se intensificó. Yo no sé de qué hablas», tartamudeó, pero su voz lo traicionaba. «Lirien y yo solo jugamos. Ella quería». No pudo terminar la frase porque le di una bofetada que le partió el labio. «No te atrevas a culpar a mi hija por tus perversiones», le grité. «Ella es una niña, tú eres el monstruo». Lo que pasó después fue una mezcla de justicia y locura, de protección maternal y venganza primitiva. Tomé el primer hierro, brillando como una estrella malévola, y se lo acerqué a la cara. «Vas a sentir una fracción del dolor que le causaste a Lirien», le dije. «Vas a entender lo que es ser vulnerable, lo que es tener miedo, lo que es suplicar que pare el dolor. Pero antes de continuar con esta parte de mi historia, necesito pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi confesión hasta este punto, necesito que me ayudes a llegar a más personas que puedan entender lo que una madre es capaz de hacer por proteger a su hija. Por favor, dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de mujeres que hemos vivido tragedias que nos han marcado para siempre, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video. Sé que tal vez no sepas muy bien cómo se hace, pero es muy sencillo. Solo aprieta ese botón y ya estarás suscrita para recibir todas nuestras historias. Porque lo que viene a continuación, lo que realmente pasó en ese cobertizo, va a chocarte el corazón de una manera que nunca imaginaste. El primer hierro lo usé en su brazo izquierdo, presionándolo contra su piel hasta que el olor a carne quemada llenó el aire y sus gritos se volvieron tan agudos que pensé que se iba a desmayar. Pero no podía permitir que perdiera la consciencia. Necesitaba que sintiera cada segundo de lo que le estaba haciendo. «Esto es por cada vez que tocaste a mi hija», le dije mientras el hierro se hundía en su carne. «Esto es por cada lágrima que derramó en silencio». Zorn suplicaba, lloraba, prometía que nunca más volvería a acercarse a Lirien, pero sus palabras caían en oídos sordos. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Había despertado en mí una bestia que había estado dormida durante años, alimentándose de mi propio trauma infantil y de la impotencia de no poder proteger a mi hija a través de los medios legales. El segundo hierro lo usé en su pierna derecha, y esta vez sus gritos fueron tan fuertes que tuve que ponerle un trapo en la boca para amortiguar el sonido. No podía arriesgarme a que alguien escuchara,
aunque la casa más cercana estaba a varios cientos de metros. Sus ojos se llenaron de lágrimas y mucosidad. Su cuerpo se convulsionaba contra las ataduras, pero yo continué con mi trabajo meticuloso y deliberado. ¿Sabes qué se siente ser pequeño e indefenso?, le pregunté mientras preparaba el tercer hierro. ¿Sabes qué se siente que alguien más grande y más fuerte abuse de ti sin que puedas hacer nada para detenerlo? Sus ojos me miraban con una mezcla de terror y súplica, pero yo ya no veía a un niño de 14 años. Veía al monstruo que había estado violando a mi hija. Veía a mi propio padrastro. Veía a todos los abusadores que habían quedado impunes a lo largo de la historia. Fue entonces cuando decidí usar el método que le daría nombre a esta historia. El acto que me convertiría en la mujer más odiada del condado, pero que, en mi mente retorcida por el dolor y la venganza, representaba la justicia perfecta. Tomé un tubo de hierro, más grueso que los anteriores, y lo puse en el brasero hasta que estuvo al rojo vivo. «Esto es lo que tú le hiciste a ella», le dije mientras me acercaba con el tubo incandescente. «Pero tú lo hiciste con maldad. Yo lo hago con justicia». Lo que siguió fue el acto más brutal de mi vida, algo que incluso ahora, después de todos estos años, me cuesta recordar sin sentir náuseas. Violé a Thorn con ese hierro candente, penetrándolo de la misma manera que él había penetrado a mi hija, pero con el fuego del infierno añadido a la ecuación. Sus gritos fueron tan intensos que se desgarró la garganta. Su cuerpo entró en shock, pero yo continué hasta que sentí que había hecho justicia, hasta que sentí que había equilibrado la balanza del sufrimiento. El olor a carne quemada y sangre llenaba el cobertizo, mezclándose con el sonido de sus gemidos agonizantes y mis propios sollozos de liberación y horror. Cuando finalmente terminé, Thorn estaba inconsciente, su cuerpo convulsionándose espasmódicamente mientras la vida se escapaba de él lentamente. Las quemaduras internas y externas, la pérdida de sangre, el shock traumático, todo se combinó para crear una muerte lenta y agonizante que duró varias horas. Yo me quedé allí, sentada en una silla vieja, observando cómo moría, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y horror por lo que había hecho. No llamé a una ambulancia, no intenté salvarlo. Simplemente esperé hasta que su respiración se detuvo y su corazón dejó de latir. Fue solo entonces, cuando el silencio llenó el cobertizo, que la magnitud de lo que había hecho comenzó a golpearme. Había matado a un niño, había torturado a un ser humano hasta la muerte, había cruzado una línea que me convertiría en una asesina para el resto de mi vida. Pero incluso en ese momento de claridad aterradora, no me arrepentía. Lyrien estaba a salvo, el monstruo estaba muerto, y eso era lo único que importaba. Llamé a la policía yo misma, 3 horas después de que Thorn muriera. Cuando llegaron, me encontraron sentada junto al cuerpo cubierta de sangre, en estado de shock, pero completamente lúcida. «Maté a mi hijastro», les dije sin rodeos. «Él estaba abusando de mi hija, y yo lo maté para protegerla». La investigación que siguió fue un circo mediático que duró meses. Los periódicos me pintaron como un monstruo, como una mujer que había perdido la razón y había asesinado brutalmente a un niño inocente. Pero la autopsia de Thorn reveló evidencia de actividad sexual reciente, y el examen médico de Lyrien confirmó años de abuso sistemático. Garrick, enfrentado con la evidencia irrefutable de lo que su hijo había estado haciendo y de su propio encubrimiento, sufrió un colapso nervioso. Una noche, 2 semanas después de mi arresto, se emborrachó más de lo usual y se estrelló contra un árbol en la carretera principal. Oficialmente fue un accidente, pero yo siempre he creído que fue su forma cobarde de escapar de la culpa y la vergüenza. Vespera, por su parte, intentó presentarse como testigo de la fiscalía, pero su testimonio se desmoronó cuando se reveló que había estado chantajeándome y que tenía conocimiento del abuso sin haberlo reportado. Su credibilidad quedó destruida y eventualmente se mudó del pueblo, perseguida por la culpa y el ostracismo social. El juicio fue una batalla épica entre 2 narrativas. La fiscalía me presentaba como una asesina sádica que había torturado hasta la muerte a un niño inocente, mientras que mi defensa argumentaba que era una madre desesperada que había actuado para proteger a su hija cuando el sistema había fallado.
La evidencia del abuso era irrefutable, pero eso no justificaba legalmente la tortura y el asesinato. El jurado deliberó durante 4 días antes de encontrarme culpable de homicidio en primer grado con circunstancias agravantes. La sentencia fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Tenía 38 años cuando entré a prisión y sabía que probablemente moriría entre esas paredes. Pero algo inesperado sucedió durante mi tiempo en prisión. Una investigación más profunda sobre el caso, impulsada por organizaciones de derechos de las víctimas, reveló una red de encubrimiento que iba más allá de lo que habíamos imaginado. El doctor Harlan, quien había examinado a Lyrien, había estado documentando casos similares durante años, casos que habían sido sistemáticamente ignorados o desestimados por las autoridades locales. Se descubrió que Thorn no era el único abusador en esa red, y que había otros niños que habían sido víctimas de un círculo de pedófilos que incluía a personas prominentes del pueblo. Garrick no solo había encubierto a su hijo, sino que había sido parte activa de esa red, facilitando el acceso de otros abusadores a niños vulnerables. Esta revelación cambió completamente la percepción pública de mi caso. De ser vista como una asesina despiadada, comencé a ser percibida por algunos como una madre que había hecho lo que el sistema no había podido hacer: detener a un abusador y exponer una red de corrupción y encubrimiento. Durante mis años en prisión, recibí miles de cartas de mujeres que habían vivido situaciones similares, madres que entendían la desesperación que me había llevado a actuar de manera tan extrema. También recibí cartas de odio, por supuesto, de personas que creían que nada justificaba lo que había hecho, pero las cartas de apoyo superaban a las de condena por un margen considerable. Me convertí en una especie de símbolo, aunque nunca busqué ese papel. Organizaciones de derechos de las víctimas usaron mi caso para presionar por reformas en el sistema de protección infantil. Se aprobaron nuevas leyes que facilitaban la denuncia y investigación de casos de abuso, y se establecieron protocolos más estrictos para evitar el encubrimiento. Lyrien, mi pequeña Lyrien, creció sin mí, pero con la terapia y el apoyo que necesitaba para sanar de su trauma. La adopté una familia maravillosa que entendía su historia y que me permitía mantener contacto con ella a través de cartas. Cuando cumplió 18 años, vino a visitarme por primera vez desde mi encarcelamiento. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «sé que lo que hiciste estuvo mal según la ley, pero también sé que lo hiciste por mí. No sé si algún día podré perdonarte completamente por la violencia, pero nunca podré dejar de agradecerte por haberme salvado». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma torturada. En prisión, me convertí en mentora de otras mujeres que habían cometido crímenes relacionados con la protección de sus hijos. Ayudé a establecer programas de terapia para madres que habían sido víctimas de abuso en su infancia y que habían perpetuado ciclos de violencia. Mi propia terapia me ayudó a entender que mi reacción extrema había sido alimentada no solo por el amor maternal, sino también por mi propio trauma no resuelto. Los años pasaron lentamente, marcados por rutinas carcelarias, sesiones de terapia y la constante reflexión sobre mis acciones. Nunca me arrepentí de haber matado a Thorn, pero sí llegué a cuestionar los métodos que había usado. ¿Había sido necesaria tanta crueldad? ¿Podría haber logrado el mismo resultado de una manera menos brutal? Estas preguntas me atormentaron durante décadas, pero nunca encontré respuestas definitivas. Lo que sí sabía era que, en el momento de actuar, había sentido que no tenía otra opción. El sistema había fallado, los adultos responsables habían mirado hacia otro lado, y mi hija estaba siendo destruida día tras día, mientras yo me sentía completamente impotente. A los 65 años, después de 27 años en prisión, presenté mi primera solicitud de libertad condicional. Fue denegada como esperaba. La naturaleza brutal de mi crimen, sin importar las circunstancias atenuantes, hacía que mi liberación fuera políticamente impopular. Pero no me desanimé. Sabía que era un proceso largo. Mi segunda solicitud, presentada 3 años después, también fue denegada, pero por un margen más estrecho. La opinión pública había comenzado a cambiar,
influenciada por documentales y libros que exploraban mi caso desde diferentes perspectivas. Algunos me veían como una heroína trágica, otros como una villana que había recibido demasiada simpatía, pero ya no era vista universalmente como un monstruo. Fue en mi tercera solicitud, presentada cuando tenía 71 años, que finalmente obtuve la libertad condicional. Los factores que influyeron en la decisión fueron múltiples: mi edad avanzada, mi excelente comportamiento en prisión, mi trabajo con otros reclusos y el hecho de que ya no representaba una amenaza para la sociedad. Pero creo que el factor más importante fue el testimonio de Lirien, ahora una mujer adulta de 45 años, madre de 2 hijos, que habló ante la Junta de Libertad Condicional sobre el impacto que mi encarcelamiento había tenido en su vida y sobre su deseo de pasar mis últimos años junto a mí. Mi madre cometió un acto terrible, dijo Lirien ante la Junta, pero lo hizo para salvarme de algo aún más terrible. Ha pagado su deuda con la sociedad, y yo necesito tener la oportunidad de conocer a la mujer que sacrificó su libertad por mi seguridad. El día de mi liberación, después de 34 años, 4 meses y 12 días en prisión, caminé hacia la libertad como una mujer completamente diferente de la que había entrado. Tenía 72 años, el cabello completamente blanco, la piel arrugada por el tiempo y el sufrimiento, pero los ojos aún brillantes con la determinación que me había llevado a actuar tantos años atrás. Lirien me estaba esperando en la puerta de la prisión, junto con sus 2 hijos, mis nietos, a quienes conocía solo por fotografías. El reencuentro fue emotivo, pero también tenso. Había tanto que decir, tanto tiempo perdido que recuperar, tantas heridas que aún necesitaban sanar. Ahora vivo en una pequeña casa que Lirien compró para mí, a unas pocas millas de donde ella vive con su familia. Paso mis días escribiendo mis memorias, cuidando un pequeño jardín y reflexionando sobre la vida extraordinaria que he vivido. Los vecinos me conocen como la mujer que mató a su hijastro, y sus reacciones van desde la curiosidad morbosa hasta el rechazo abierto, pero ya no me importa lo que piensen. Lo que me importa es que Lirien está viva, está sana, ha formado una familia hermosa y ha roto el ciclo de abuso que había marcado a nuestra familia durante generaciones. Sus hijos crecen en un ambiente de amor y protección, sin las sombras oscuras que marcaron su infancia y la mía. Pero hay algo que nunca he contado a nadie, ni siquiera a Lirien, algo que descubrí durante mis últimos años en prisión y que cambia completamente la perspectiva de toda esta historia. El doctor Harlan, quien había examinado a Lirien y había sugerido que había sido abusada, vino a visitarme cuando tenía 68 años. Estaba muriendo de cáncer y quería limpiar su conciencia antes de partir. Owen, me dijo con voz temblorosa, hay algo que necesitas saber sobre el caso de Lirien, algo que nunca pude decir durante el juicio porque habría destruido mi carrera y mi familia. Sus palabras me llenaron de una aprensión terrible. Los exámenes médicos de Lirien, las evidencias de abuso, no eran tan claras como hice creer. Había algunas inconsistencias, algunas dudas que decidí ignorar porque creía en tu versión de los hechos. El mundo se desplomó a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté con voz apenas audible. ¿Estás diciendo que Thorn era inocente? Harlan negó con la cabeza rápidamente. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las evidencias físicas no eran tan concluyentes como presenté, pero había otros indicadores: el comportamiento de Lirien, los dibujos que encontraste, su testimonio fragmentario. Todo eso apuntaba a que algo estaba pasando. Pero, continuó Harlan, también había evidencias de que Thorn había sido abusado por alguien más, posiblemente por su propio padre, Garrick. Los patrones de comportamiento, las lesiones antiguas que encontramos en su autopsia, todo sugería que él también había sido víctima antes de convertirse en victimario. Esta revelación me destrozó de maneras que no puedo describir. Durante años había vivido con la certeza absoluta de que había hecho lo correcto, de que había matado a un monstruo para proteger a mi hija, pero ahora me enfrentaba a la posibilidad de que Thorn hubiera sido tanto víctima como victimario, un niño dañado que había perpetuado el ciclo de abuso del que él mismo había sido víctima. ¿Cambiaba esto algo?
hacía que mi acción fuera menos justificada o más trágica. No lo sé. Lo que sí sé es que incluso con esta información, no puedo arrepentirme completamente de lo que hice. Lirien estaba siendo lastimada. Eso era innegable. El sistema había fallado en protegerla. Eso también era innegable. Y yo, con la información que tenía en ese momento, tomé la única decisión que sentía que podía tomar. Pero hay algo más. Algo que tal vez te haga cuestionar todo lo que te he contado hasta ahora. Cuando torturé a Thorn con esos hierros candentes, cuando lo violé con ese tubo al rojo vivo, no sentí solo justicia, sentí placer, un placer oscuro y retorcido que me aterrorizó incluso en ese momento, pero que no pude negar. Había algo en sus gritos, en su sufrimiento, en su completa vulnerabilidad, que despertó en mí una satisfacción primitiva que iba más allá de la protección maternal. Era como si todos los años de mi propio abuso, toda la impotencia y el dolor que había cargado desde la infancia, finalmente encontraran una salida a través de la tortura de ese niño. ¿Eso me convierte en un monstruo? ¿Eso invalida mis motivaciones de proteger a Lirien? No lo sé. Lo que sí sé es que en ese momento, en ese cobertizo lleno de humo y gritos, me sentí más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida. Por primera vez, yo era la que tenía el control. Yo era la que infligía el dolor en lugar de recibirlo. Tal vez esa es la verdad más honesta que puedo ofrecerte, que mi acción fue una mezcla compleja de amor maternal, sed de venganza, trauma no resuelto y sí, también sadismo. No soy la heroína trágica que algunos quieren ver en mí, pero tampoco soy el monstruo despiadado que otros creen que soy. Soy algo más complicado, más humano y más aterrador. Soy una mujer que fue capaz de actos tanto de amor extremo como de crueldad extrema. Y no me arrepiento. Incluso sabiendo lo que sé ahora, incluso entendiendo la complejidad moral de mis acciones, no me arrepiento. Lirien está viva, está sana, está segura. Thorn está muerto y con él murió la amenaza que representaba para mi hija. Si tuviera que hacerlo de nuevo, tal vez usaría métodos diferentes, tal vez sería menos cruel, pero no dudaría en actuar, porque al final del día, cuando todas las justificaciones morales y legales se desvanecen, cuando todos los análisis psicológicos y sociológicos se quedan en silencio, queda una verdad simple y brutal. Yo soy una madre, y no hay nada en este mundo que no haría para proteger a mi hija. Absolutamente nada. Ahora, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi confesión, necesito pedirte algo más. Dale me gusta a este video. Compártelo con otras mujeres que puedan entender lo que significa ser madre en un mundo que no siempre protege a nuestros hijos. Suscríbete a este canal apretando el botón negro que dice suscribirse, porque todos los días tenemos nuevas historias de mujeres como yo, mujeres que hemos vivido tragedias que nos han marcado para siempre. Y si tienes una historia similar, si has vivido algo parecido, si conoces a alguien que haya pasado por situaciones como esta, déjanos un comentario. Cuéntanos tu historia, porque todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos que nuestras verdades sean conocidas. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de silencio. Perdón, pero necesitaba que alguien entendiera realmente lo que pasó, lo que sentí, lo que hice y por qué lo hice. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una anciana que ya no tiene nada que perder y que solo quiere que su historia sirva para algo, para que otras madres sepan que no están solas, para que otros niños sean protegidos, para que la justicia, de una forma u otra, siempre encuentre su camino. Porque yo soy Elowen, tengo 72 años, y durante 34 años he cargado con el peso de haber torturado y matado a mi hijastro. Y si me preguntas si me arrepiento, te diré que no. Si me preguntas si lo haría de nuevo, te diré que sí. Y si me preguntas si soy un monstruo o una heroína, te diré que soy simplemente una madre que hizo lo que tenía que hacer. Y esa es mi verdad, cruda, brutal, incómoda, pero mía. Y ahora también es tuya.